Hermanos, vamos a inclinar nuestro rostro para pedir a Dios dirección por medio de su Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, llegó el momento, mi Señor, donde tu palabra tiene que ser llevada a cada corazón. Tú conoces, mi Señor, el propósito tuyo para tus hijos, y tú conoces por qué razón estamos aquí, mi Señor. Hay algunos, mi Señor, que están desanimados. Hay algunos que vinieron a buscar un milagro tuyo, mi Señor. Hay algunos que están enfermos, mi Señor. Pero saben, mi Señor, que tú eres el Dios sanador. Hay algunos, mi Señor, que hay ejércitos detrás de ellos, mi Señor. Pero saben que tú eres el Dios de los ejércitos, mi Señor. Por eso en esta mañana, mi Señor, permita, mi Dios, que cada corazón sea receptible en este momento, para que tu Espíritu Santo, mi Señor, da convicción a toda verdad tuya, mi Señor. Eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, un feliz sábado. Hay siempre ángeles presentes donde más se necesita, con aquellos que tienen que pelear la batalla más dura contra el yo, y cuyo ambiente es más desalentador. En la experiencia de todos llegan momentos de profundo desánimo y hondo abatimiento. Son días esos en que nos domina la tristeza y es difícil creer que Dios sigue siendo el bondadoso benefactor de sus hijos terrenales. Días en que las tribulaciones aumentarán el alma hasta el punto que se desea la muerte. Entonces es cuando muchos se apartan de Dios y caen en la esclavitud de la duda y el yugo de la incredulidad. Si en ocasiones tales, merced a la preparación, a la percepción espiritual, pudiéramos discernir el significado de las providencias divinas, veríamos que los ángeles están tratando de salvarnos de nosotros mismos, y luchando por afirmar nuestro pie sobre un cimiento más firme que las colinas eternas. Entonces surgiría en nuestro ser nueva vida y fe. Cuando nos asimos de su fortaleza por medio de la fe, el Dios transformará en forma maravillosa lo que parece más desesperado y desanimador. Es obra de Satanás desalentar al alma. Es obra de Cristo inspirarle fe y esperanza. Es difícil ejercer fe viva cuando nos encontramos sumidos en las tinieblas y el abatimiento. Precisamente en esos momentos, más que en ningún otro, debemos ejercer fe. Cuando aprendamos
a andar por fe y por sentimientos, no por sentimientos, recibiremos ayuda de Dios precisamente cuando la necesitamos. Y su paz descenderá a nuestro corazón. Forma parte del plan divino el sernos conducido en la respuesta a la oración de fe, lo que no nos sería dado de otro modo. Satanás está listo a robarnos la bendita seguridad en Dios. Él quiere quitarnos toda vislumbre de esperanza y todo rayo de luz del alma. Pero no debéis permitir que lo haga. Ejerced fe, pelead la buena batalla de fe, luchad con estas dudas, relacionados con las promesas, en vez de pensar en vosotros, en vuestros desalientos. Pensad en el poder a que podéis aspirar en el nombre de Cristo. El Señor te dice hoy: no te desanimes, echa cargas sobre mí. No puedes cargar tus propios pecados, yo los llevaré todos. Si confiáis en mí, no carecerás de nada bueno. Tengamos confianza y seamos valientes. El desaliento en el servicio de Dios es pecaminoso e irrazonable. Dios conoce todas nuestras necesidades. A la omnipotencia del Rey de Reyes, el Dios que guarda el pacto con nosotros, añade la dulzura y el solícito cuidado del tierno pastor. Su poder es absoluto y es garantía del seguro cumplimiento de sus promesas para todos los que en Él confían. Tiene medios de apartar toda dificultad para que sean confortados los que le sirven y respetan los medios que Él emplea. Su amor supera todo otro amor, como el cielo accede en altura a la tierra. Vela por sus hijos con un amor inconmensurable y eterno. Algunos miran siempre los rasgos objetales y desanimadores y por lo tanto los sobrecoge el desaliento. Se olvidan del universo celestial, aguardan para hacerlos agentes de bendición para el mundo. Y el Señor Jesús es una reserva inagotable de la cual los seres humanos pueden sacar fuerza y valor. No hay necesidad de sentir abatimiento ni opresión. Dios ama a sus hijos y anhela verlos vencer en desaliento
arma que Satanás usa para quebrar a ellos. No debemos lugar a la incredulidad. Recordamos el amor y el poder que Dios reveló en lo pasado. A todos los que tentan para sentir lo humano guiador de Dios en el momento de mayor desaliento, es cuando más cerca está la ayuda divina. Mis hermanos, Dios ama a nosotros. Dios siempre tiene los ángeles al cuidado de cada uno de nosotros. Yo quiero que vayamos al versículo de memorizar que se encuentra en 1 Corintios 15, el versículo 51. Aquí Dios nos muestra la esperanza de la resurrección realizada en la segunda venida de Cristo. Dice que he aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta, se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Mis hermanos, ustedes han fijado, ustedes podían ver o sentir qué significa en un cerrar y abrir de ojos que podemos ser transformados. Yo no puedo dar cuenta cuándo es que mis ojos cierran y abren, pero Dios en su palabra nos dice que seremos transformados en un cerrar y abrir. Por eso la palabra de Dios tiene poder. Por eso la palabra de Dios nos lleva a un lugar donde solamente el Espíritu Santo de Dios nos puede dar convicción. Mis hermanos, cuando Pedro estaba en el barco y pidió a Jesús si él podía llegar donde Jesús, Jesús dijo a Pedro: ven. Pero cuando Pedro estaba sobre el agua, pasó lo que pasó con Pedro. En un momento Pedro se hundió.
Pero ¿dónde estaba Jesús? Jesús estaba cerca de Pedro. ¿Cómo es que Jesús estaba cerca de Pedro y Pedro pidiendo a Jesús para caminar y llegar donde Jesús? Ocurrió un milagro ahí. A veces estamos lejos de Jesús. A veces estamos en nuestras cosas. A veces estamos huyendo. Al instante que venimos al Señor con fe y creemos que el Señor lo puede hacer, ahí estará. Esa mañana ocurrió un milagro. Pedro, siendo lejos de Jesús, al momento que Pedro se hundía, Jesús estaba ahí. Por eso el Señor nos dice que hay poder en mi palabra. Y el Señor sigue diciendo, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y este mortal se viste de inmortalidad. En el comentario nos dice que tenemos un Salvador resucitado viviente. Rompió las cadenas de la tumba después que había yacido ahí 3 días y en triunfo proclamó sobre el agritado gracias sepulcro de José: yo soy la resurrección y la vida, y Él viene. Nosotros nos estamos preparando para Él. Estamos listos, de modo que si cayéramos dormidos, podríamos hacerlo con la esperanza en Jesucristo. ¿Estáis trabajando ahora por la salvación de vuestros hermanos y vuestras hermanas? El dador de la vida vendrá pronto. El dador de la vida viene para romper las cadenas de la tumba. Hará salir a los cautivos y proclamará: yo soy la resurrección y la vida. Mis hermanos, Dios nos ha puesto un plan de salvación, y el plan de salvación está en el santuario celestial. Dios nos dice que la correcta comprensión del ministerio del santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. El pueblo de Dios debería comprender claramente el asunto del santuario y del juicio investigador. Todos necesitan conocer por sí mismos el ministerio y la obra de su gran sumo sacerdote. De otro modo, les será imposible ejercitar la fe tan
esencial en nuestros tiempos o desempeñar el puesto al que Dios nos llama. Todos los que han recibido la luz sobre estos asuntos deben dar testimonio de las grandes verdades que Dios le ha confiado. El santuario en el cielo es el centro mismo de la obra de Cristo en favor de los hombres. Concierne a toda alma que vive en la tierra. Nos revele el plan de redención, nos conduce hasta el fin mismo del tiempo y anuncia el triunfo final de la lucha entre la justicia y el pecado. Es de la mayor importancia que todos investiguen a fondo estos asuntos y que estén siempre por dar respuesta a todo aquel que les pidiere razón de la esperanza que hay en ellos. Hermanos, yo quiero que tú entras ahora en 1 Corintios capítulo 13, capítulo 13, versículo 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo caridad, vengo a ser un metal que resuena o un símbolo, címbalo que retiñe. Y si tuviese el don de profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo caridad, nada soy. No sé si hemos entendido ese versículo. Lo que Dios nos está diciendo aquí: si tuviese el don de profecía, entendimiento de todos los misterios y toda ciencia, y tuviese toda la fe, y no tienes amor, ¿usted no cree que es posible tener todas esas cosas y sin amor? Ahora, ¿cuántas de esas cosas tú tienes o yo tengo? Pensamos que tener todas esas cosas, todavía hay un león rugiente ahí en nuestro corazón. Si Dios nos habla así, debe haber algo en nuestro corazón. Tiene que haber algo, porque el hombre no puede tener todas esas cosas y no tener amor. Es doloroso, ¿saben? Que al final Jesús te dice: yo no te conozco, yo no te conozco. Llevando todas esas cosas,
Jesús te dice: no te conozco. Es el comentario de capítulo 13. Mira cómo dice Dios, lo explica para nosotros. El Señor desea que llame la atención de su pueblo al capítulo 13 de 1 de Corintios. Leer este capítulo cada día y obtener de él consuelo y fortaleza. Aprender de él el valor que Dios pone en el amor santificado, nacido en el cielo, y permitir que la lección que enseña llegue hasta vuestros corazones. Aprender que el amor semejante al de Cristo nace en el cielo y que sin él no tienen valor todas otras cualidades. Usted dice que amas a Cristo. Si tú dices que amas a Cristo, tú dices, tú conoces a Cristo. Tú hiciste esa pregunta: ¿dónde está Cristo? ¿Qué es lo que el Señor está haciendo para nosotros? Mis hermanos, yo sé que muchas cosas están pasando. Yo sé que estamos escuchando muchas cosas y a veces preguntamos: ¿cuánto tiempo nos queda? Yo encontré una hermana y me dijo: es verdad de lo que están hablando, es verdad de lo que yo escuché, es verdad de la persona que escuché, es una falsa profeta. ¿Qué me puede decir? ¿Saben, mis hermanos? Si Dios quiere que las piedras hablen con nosotros, las piedras van a hablar con nosotros. Porque el pueblo de Dios siempre ha sido así. Por eso Dios nos dice en Apocalipsis: tú dices que tú tienes todo, tú dices que tú eres rico, pero tú eres miserable, pobre, desnudo. No es la razón porque tú piensas que vas a ser así. El Señor está diciendo que tú eres así. En el libro Review and Herald, abril 8, 1890, dice que mientras Cristo está purificando el santuario, los adoradores en la tierra deben repasar cuidadosamente su vida y comparar su carácter con la norma de la justicia. A medida
que se presentaban los grandes pilares de la fe, el Espíritu Santo les presentaba su testimonio, y especialmente en cierto con respecto a las verdades del santuario. Muy repetidamente el Espíritu Santo ha respaldado de una manera notable la predicación de esta doctrina. Pero hoy en día, así como en lo pasado, algunos serán inducidos a idear nuevas teorías y a negar las verdades sobre las cuales el Espíritu de Dios ha colocado su aprobación. Mis hermanos, ¿saben? A veces pensamos que tenemos tiempo, pero el tiempo es individualmente para cada uno de nosotros. Ahora tú te sientas bien, no tienes dolor, tal vez hay cosas ahí que te preocupas, pero el hombre, si falta dinero, se puede olvidar de pagar. Si falta comida, puede recordar que hay una vecina ahí y va a comer. Pero cuando llega la enfermedad, el Señor te pregunta: ¿dónde está tu fe? ¿Tú crees en mí? En este momento Cristo está intercediendo para cada uno de nosotros. El Señor dice que Cristo no está sentado como nosotros aquí. La palabra de Dios dice que Cristo está de pie intercediendo para cada uno de nosotros. Mis hermanos, es algo que no podemos describir. Pero si tú piensas lógicamente, cuántas cosas a veces pasan en tu mente que no son buenos, y tú debes orar. Ahora imagínate que Cristo toma vacación. Esas oraciones, ¿dónde van a llegar? En el futuro seguirán engaños de toda clase y necesitamos terreno sólido para nuestros pies. Necesitamos sólidos pilares para el edificio. No ha de quitarse ni un solo de aquello que el Señor ha establecido. El enemigo presentará falsas doctrinas, tales como la doctrina que no existe un santuario. Este es uno de los puntos en los cuales algunos se apartan de la fe. ¿Dónde encontraremos seguridad? A menos que sea en las verdades que el Señor nos ha dado durante los últimos 50 años. Mis hermanos, he escuchado que septiembre, el mes de septiembre, van a ser acordados algunas cosas allá. Algunas cosas, algunos decretos van a ser acordados. El Papa, los Estados Unidos van a acordar algunas cosas.
Estamos escuchando que Norteamérica quiere invadir a Venezuela. Estamos escuchando que Norteamérica y la parte de Oriente están en relación para una guerra. Y a esas cosas nos lleva a Jesús. ¿Sabemos, hermanos? Cuando el miedo apodera de uno, es tan difícil ejercer esa fe, ¿sabes? A veces tú mismo te preguntas si soy salvo o no. Y cuando tú haces esa pregunta, te entras la duda y no sabes a dónde escudriñar la palabra de Dios para tener esa convicción, para encontrar la palabra de esperanza. Por eso el Señor quiere que conozcamos el amor que Dios ha puesto aquí para nosotros. Y dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si te entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo caridad, de nada me sirve. Usted me puede decir, con todos esos sacrificios, el Señor me está diciendo que no soy nada. ¿Qué es lo que me falta? ¿Qué es lo que me falta? El amor, sí, pero ¿dónde consigo yo el amor? En Jesús, sí, pero ¿cómo lo consigo? Sabemos, hermanos, llegará tiempos que lo que quisiéramos buscar no lo vamos a encontrar. Por todas esas señales que están pasando, el pueblo de Dios todavía está peleando entre sí. Estamos dormidos. Estamos dormidos. Estamos viendo los acontecimientos y pensando que los acontecimientos nos llevarán a Cristo. Es la palabra de Dios que nos lleva a Cristo. Por eso en el libro de Juan 14 nos dice: yo soy el camino, yo soy la luz. Dice que el conflicto de los siglos 666, página, en aquel tiempo de persecución de la fe de los siervos de Dios, será probada duramente. Proclamaron fielmente la amonestación, mirando tan solo a Dios en su palabra. El Espíritu de Dios que obraba en sus corazones les constriñó a hablar. Estimulamos por santo celo e impulso divino
cumplieron su deber y declararon al pueblo de las palabras de Dios, recibirán sin detenerse en calcular las consecuencias. En todas las edades, los hombres de Dios pasaron por las mismas pruebas. La persecución se enseñó entonces en ellos con furor, pero no dejaron de proclamar la verdad. Cada nueva verdad se abrió paso entre el oído y la oposición. Los que fueron favorecidos con su luz se vieron tentados y probados. El Señor envía al pueblo una verdad especial para la situación en que se encuentra. Él manda a sus siervos a que dirijan al mundo el último llamamiento de la misericordia divina. No pueden callar sin peligro de sus almas. Los embajadores de Cristo no tienen por qué preocuparse de las consecuencias. Deben cumplir con su deber y dejar a Dios los resultados. Mis hermanos, a veces cada uno de nosotros llegamos a la iglesia y cada uno de nosotros tenemos nuestros dolores, tenemos nuestras pruebas. Hay algunos que están enfermos, pero Dios puede hacer que en una sola palabra puede cumplir con la necesidad de todos nosotros. En un momento, como dice en su palabra, en un cerrar y abrir de ojos, Dios conoce a ti. Dios puede cambiar las cosas en tu corazón. Hermanos, ahora es el momento. Ahora es el tiempo. Dios nos está llamando a nosotros para conocer su amor. Dios de verdad ama a ti, ama a mí también. Vamos a terminar con estas palabras. ¿Sabe eso, mis hermanos? ¿En qué situación que tú te encuentras? El Señor nunca te va a abandonar, ¿sabes? Yo sé que hay muchas personas que están sufriendo. Yo también sufro. A veces yo sufro porque a veces yo tengo que decir las cosas y cuando no lo digo, yo también sufro. A veces yo encuentro personas que están cerca de mí y de mi boca
no puede salir esa palabra de esperanza. ¿Saben? Ayer me encontré una persona estaba hablando con una persona y esa persona no es adventista, ¿sí? Pero yo creo que por el solo hecho que estamos enviando las matutinas a una persona, eso identifica a las personas que Dios lo está sirviendo. Mis hermanos, chequea bien, lee bien los mensajes que enviamos a otras personas, para no confundir a las personas. Lee bien, permita que ese mensaje que tú vas a enviar, no solamente tú lo recibas y lo envías sin leerlo. Si tú ves que es un mensaje que tú no puedes entender, no lo envías a aquellos que no saben de la luz. Y esa persona, al salir de él, me dijo: feliz sábado. Me dijo: feliz sábado. Yo dije: Señor, perdóname. Perdóname que las veces que yo estaba hablando con esa persona, yo no le hablé de ti. Por eso, mis hermanos, el amor de Dios tiene que estar en nuestro corazón. Porque lo bueno que hacemos y lo malo también que hacemos, eso tiene que comparecer delante del Señor. El Señor nos da promesas, nos dice que Cristo nunca abandonará al alma por la cual murió. El alma puede dejarle a Él y caer rendida por la tentación, pero nunca puede alejarse de Cristo, de una a quien ha comprado con su propia vida. Si pudiera avivarse nuestra visión espiritual, veríamos almas oprimidas y sobrecargadas de tristeza, como un carro oprimido bajo el peso de las gavillas y listas para morir de desaliento. Veríamos los ángeles que vuelan rápidamente para socorrer a los tentados, que puede decirse que están de pie en el borde del precipicio. Los ángeles del cielo rechazan las huestes del mal que rodean a estas almas y las llevan a poner los pies sobre un fundamento seguro. Las guerras entre los dos ejércitos son tales reales como las batallas libradas
entre los ejércitos de este mundo y del resultado del conflicto espiritual dependen destinos eternos. Jesús se compadece de nuestras debilidades y está dispuesto a darnos la fortaleza para soportar la prueba y resistir las tentaciones de Satanás si deponemos nuestras cargas sobre él. Mis hermanos, vamos a pedir a Dios ese amor que solamente viene del cielo, solamente del cielo viene. Vamos a colocarnos de pie. Vamos a cantar el himno 183. Si las pruebas de esta vida debilitan ya tu fe y en tu mente surgen dudas de que vendrá otra vez, si la voy hacia el Calvario, a la cruz donde sufrí, ¿qué más pruebas quieres que esta? Te amé hasta morir, aunque pienses que devoro y sientas que me atraso. Un día prometí volver y pronto lo cumpliré, aunque pienses que devoro y sientas que me atraso. Yo no me olvidé de ti. Que podrías olvidarme de cumplir y en la historia de este mundo rojas huellas la dejé. Que una madre se olvidara de su hijo alguna vez, aún así jamás pensaría olvidarme yo de ti, aunque pienses que devoro y sientas que me atraso. Un día prometí volver y pronto lo cumpliré, aunque pienses que devoro y sientas que me atraso. Yo no me olvidé de ti. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias por darnos la oportunidad
Gracias, mi Señor, por la promesa que tú volverías, mi Señor, a buscar a tus hijos. Oh, mi Dios, ayúdanos. Tú conoces cada corazón en este momento. Tú conoces, mi Señor, cada prueba. Tú conoces a cada persona, cada casa. Tú conoces cada matrimonio. Tú conoces a cada hijo, mi Señor. Fortalece, mi Señor, a aquellos. Fortalece, mi Señor, a aquellas madres que luchan por sus hijos, que luchan por su casa, mi Señor. Oh, mi Dios, responda a esas madres, mi Señor. Tú conoces el dolor que ellos llevan, mi Señor, en su corazón. Tú conoces el esfuerzo. Todas esas cosas tú estás anotando, mi Señor, en el libro de la vida, mi Señor. Tienes ánimo, mi Señor. Cuando tú ves que están cayendo, permíteme, Señor, que tus manos están extendidas, mi Señor, para levantarlos, mi Dios. Y Dios, yo pido para los padres, mi Dios, que están sufriendo también, que sufren por sus hijos, mi Dios. Tienes fuerza, mi Dios. No has puesto al hombre como cabeza de la casa, mi Señor. Permite que tu palabra, mi Señor, sea la fuerza, mi Señor, para que el hombre pueda andar recto en tu vista, mi Señor. Si hemos fallado, mi Señor, como hombre de la casa, mi Dios, denos la oportunidad, mi Señor. Denos fuerza, mi Señor, para guiar nuestra casa. Mi Dios, si hay alguna enfermedad que se encuentra en nuestra casa, en esos familiares, mi Señor, tú eres el gran sanador. Permite que podamos orar, mi Señor, fervientemente, porque tú has dicho en tu palabra, mi Señor, en todas las necesidades tú estarás ahí con una provisión para nosotros, mi Dios. Gracias, mi Señor. Sabemos que en esta mañana tú has escuchado cada corazón, mi Señor, cada súplica en este momento. Permítame, Dios, al salir de aquí, estamos convencidos, mi Señor, que tú has escuchado y tú harás un milagro en nuestra vida, mi Dios. Llévanos ahora, mi Señor, con esa luz, con esa paz que solamente tú nos puedes dar. Queremos pedirte eso solamente en el nombre de Jesús. Amén.